Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. China impondrá a partir de mañana, 1 de enero, medidas de salvaguardia sobre la carne de vacuno importada, que incluirán cuotas específicas por país y un arancel adicional del 55% para las importaciones que superen esos límites, tras concluir una investigación que determinó un daño grave a la industria ganadera nacional, tal y como ha anunciado este miércoles el Ministerio de Comercio. Y de vuelta a la actualidad nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en el que hace balance de lo conseguido en 2025, destacando las medidas más importantes de cada uno de los 12 meses del año. En noviembre apostamos por un modelo de transporte más accesible, más barato, más limpio, gracias a la Ley de Movilidad Sostenible, y cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles y españolas. Aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos hasta un 11%. España crece como nunca, pero aún quedan muchas cosas por hacer. En 2026 este gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie. En un año donde el euro firma su ejercicio más alcista desde 2017 y apunta, Susana, a desbordar, a superar los $1,20 el año que viene. La divisa europea seguirá fortaleciéndose por la perspectiva de crecimiento en Europa, por las bajadas de tipos de interés de la Reserva Federal y por las políticas de Donald Trump. La posibilidad de que haya un acuerdo de paz para Ucrania y la estabilidad económica e institucional que el fin de la guerra traería al conjunto de la zona euro es otro factor adicional para un euro más fuerte en 2026. Bank of America prevé para el próximo ejercicio un euro más allá de los $1,20, en 1,22 a finales de 2026. El Euribor vuelve a subir, cierra un año agridulce para las hipotecas. El indicador lleva 5 meses al alza y no encuentra alivio en el Banco Central Europeo, que según el consenso del mercado mantendrá los tipos de interés sin cambios hasta 2027. Con la inflación bajo control en la zona euro, Christine Lagarde está cómoda con los tipos en el 2%. Esto suele traducirse en un mercado hipotecario más previsible. Y a falta de los últimos ajustes, las principales bolsas europeas despiden 2025, echan el cierre a un año espectacular en el caso del IBEX 35, que despide este ejercicio los 17.307 puntos, se ha dejado un 0,27%. París, a falta de esos últimos ajustes, cierra en los 8.149 puntos tras bajar un 0,23%. Dentro del IBEX 35, las mayores subidas han sido para Inmobiliaria Colonial del 0,74%, Solaria suma un 0,58% y Naturgy un 0,31%. Arriba, en el lado contrario, Grifols ha sido el peor valor del selectivo, se ha dejado algo más de un 1%. Así despiden este año las principales bolsas europeas. Al otro lado del Atlántico, también jornada bursátil reducida, la del último día del año, y los futuros anticipan una apertura a la baja. El futuro del Dow Jones Industriales retrocede un 0,06% a los 48.337 puntos. El futuro del S&P 500 baja un tímido 0,09% hasta los 6.890 puntos, y el futuro del Nasdaq 100 retrocede un 0,15% en los 25.424 puntos. Los inversores aún siguen digiriendo las actas publicadas ayer tarde de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El análisis de David Cortina, de Santander Private Banking. Bueno, indican que no había un consenso ni unanimidad por las bajadas de tipos. Creemos que ya por parte de la Reserva Federal va a haber mucha más tranquilidad a la hora de la política monetaria. Nosotros sí que esperamos una bajada más para el primer trimestre de 2026 por parte de la FED, y no esperamos más bajadas de cara al semestre. En Europa no esperamos bajada de tipos, con datos económicos, sobre todo por parte de Alemania, que han mostrado cierta recuperación económica. Otras noticias. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, condenado a una pena de 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y el Papa León XIV lamenta que 2025 haya estado marcado por eventos dolorosos, como los distintos escenarios de guerra que siguen devastando el planeta, como ha asegurado en la última audiencia general del año que se ha celebrado este miércoles. Les deseamos a todos ustedes que disfruten de la última noche del año. Por cierto, en Australia ya están dando la bienvenida al 2026. Muchísimas gracias a todos por escuchar Radio Intereconomía. Feliz año y hasta el próximo viernes. En la puerta
del sol como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viñas Étar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. El 9 de octubre de 2002 siempre será recordado como el día en el que la burbuja tecnológica alcanzó su suelo. Todo comenzó a finales de los 90, cuando el auge y la innovación de Internet condujeron a una sobrevaloración de las acciones tecnológicas. Al arranque del año 2000, la burbuja estalló y las acciones comenzaron a desplomarse, ya que se descubrió que muchas empresas .com no eran tan rentables. En los años siguientes no hubo más que quiebras y despidos. 2 años más tarde, el 9 de octubre de 2002, el Nasdaq cerró con solo 1.114,11 puntos, su valor más bajo desde 1996. Fue el día del suelo, a partir de ahí comenzó la recuperación. Un ciclo que duró hasta 2007 y para el sector tecnológico fue un cambio de era. Pocas empresas salieron fortalecidas. Os sonarán algunas como Apple o Microsoft. De tal forma, el 9 de octubre es visto como el inicio del nuevo ciclo alcista, que sentó las bases del dominio tecnológico actual. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. CAC-Mignac le ofrece Pulso Geopolítico. CAC-Mignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El ámbito global, el ámbito internacional, tiene dos focos claramente hoy en los dos. Hay un denominador común, que es Estados Unidos. Washington se mueve a dos tiempos, en dos regiones distintas, con dos crisis diferentes, pero con un mismo patrón. Intenta conservar su influencia global en un mundo donde, sabemos, los equilibrios de poder están cambiando. En el caso del continente europeo, es Ucrania la protagonista, sin duda, con una alianza que parecía inquebrantable, solidaridad casi automática y convicción que llegaba desde Washington de que Kiev debía resistir el tiempo que hiciera falta. Todo eso se resquebraja, lo sabemos.
las dudas internas en Estados Unidos, desde la presión presupuestaria hasta las campañas electorales en su momento, en el horizonte las elecciones de mitad de mandato, pero incluso los logros, el poder colgarse medallas por la resolución de conflictos, sin duda condicionan la estrategia que se está siguiendo. Hay que recordar todo lo que vivimos hace unos días con ese scoop de Axios y esa revelación de un plan de paz pergeñado a 2 bandas solamente entre Washington y Moscú, y contenía propuestas que implicaban cesiones muy duras para Ucrania que Zelensky no estaba dispuesto siquiera a considerar. Pero el núcleo del escándalo era precisamente no las líneas rojas en concreto, sino que el futuro de un país se discutiera sin el propio país, que se negociara sin tener en cuenta a Ucrania. Esto ha hecho recalibrar el mensaje, ha hecho que se hayan producido reuniones en las que está dando su opinión la propia Ucrania. La Casa Blanca ha matizado, ha insistido en que no hay negociación sin Kiev y ha subrayado que ningún plan de paz puede imponerse desde arriba, pero todo esto, al final, forma parte de un guión estadounidense que es ya conocido con esta administración: corregir una torpeza táctica, pero sin renunciar de ninguna manera al objetivo de fondo estratégico, a dar por concluido de una vez por todas, por interés propio, el conflicto. La realidad es que Washington busca una salida. ¿Por qué? Porque quiere reducir costes, quiere liberar recursos para el verdadero escenario internacional que le obsesiona, que es el que se dirime en el eje Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico, con China, esa disputa por la hegemonía mundial. Al final, Ucrania no es más que otro frente más por la atención estratégica de la Casa Blanca, y no el más importante. Otro frente que sí que le preocupa por cercanía, igual incluso más, es el del Caribe. En Estados Unidos, respecto de Ucrania, se aparenta mesura, prudencia, altura de Estado. En el Caribe se muestra una postura mucho más explícita, sacando músculo militar, mucho más coercitiva. Se mandan señales políticas, no hay más que tener en cuenta y escuchar esa designación del Cártel de los Soles que Washington atribuye a altos mandos del chavismo como organización terrorista, para darse cuenta de que lo que está haciendo es abrirse oportunidades prácticas para alterar el marco jurídico con el que Estados Unidos opera en la zona, abriéndose así la puerta a acciones más agresivas, sanciones más duras, operaciones de inteligencia ampliadas, incluso escenarios militares que serían limitados pero que serían ya factibles dentro de su propia legislación. En el Caribe, Washington, lo hemos contado, ya vuelve a comportarse como lo hizo durante todo el siglo XX, como un poder, como dicen ellos, hemisférico, dispuesto a ejercer presión sin complejos, y volviendo a la doctrina Monroe, que aunque pasada de moda nominalmente, al final es lo que está haciendo Estados Unidos: seguir a pies juntillas esa doctrina Monroe de su patio trasero, en el que no quiere nadie que se salga del guión. Caracas sabemos que no está dentro del guión. Al final, cuestiones como las tensiones por todos los recursos del Esequibo, el deterioro político, el colapso económico o incluso las posiciones que han ido tomando paulatinamente Rusia e Irán dentro de ese país, pues han convertido a Venezuela en un punto caliente del tablero regional, sobre todo a ojos de Washington. Uno se pregunta, ¿qué pretende Estados Unidos? ¿Disuadir a Maduro? ¿Prevenir una desestabilización que afecte a una zona de producción energética importante como es el Caribe? ¿O incluso enviar un mensaje a Moscú y a Pekín, que cada vez están más presentes en la región? Al final, es evidente que esto ofrece a intereses muy cercanos y muy relevantes desde el punto de vista geoestratégico para Washington. Es un recordatorio de que Estados Unidos no va a aceptar zonas grises en su vecindad inmediata, y eso se llama doctrina Monroe, es evidente. Lo que vemos en la comparación con Ucrania son dos escenarios claramente diferentes, dos formas de presión distintas, dos estilos incluso diplomáticos diferentes, todo bajo una misma lógica. Si opta por la negociación o la contundencia, por pergeñar planes, aunque sean unilaterales o bilaterales, o por sacar el Gerald Ford, el gran portaaviones ultratecnológico de Estados Unidos, en función de lo que le convenga estratégicamente y lo que le garantice a Washington mejor el control del tablero en cada una de las zonas. Parece claro que en Ucrania la prioridad es evitar que la guerra que se eterniza devore indefinidamente recursos estratégicos que Estados Unidos tiene mucho más interés en enfocar en el Indo-Pacífico, donde está su verdadera área de disputa, de hegemonía, mientras que en el Caribe la prioridad es evitar que actores rivales ganen espacio en una región
que Washington considera crítica para su seguridad local, su seguridad regional, que considera suya, presionar desde dentro a un aliado, disuadir desde fuera a un adversario y marcar territorio, está claro. Lo que se pregunta uno es si esto sucede porque han cambiado las lógicas, porque Estados Unidos no tiene capacidad para más, porque al final son dos crisis simultáneas. Tradicionalmente Estados Unidos ha sido capaz de mantener esto y más. ¿Se está replegando por intereses, por incapacidad? Pues no lo sabemos, el tiempo dará la respuesta, pero en cualquier caso todas estas crisis nos obligan a pensar en un mundo de bloques flexibles, que mencionamos muy a menudo, con alianzas condicionadas, con rivalidades que se multiplican y con un Estados Unidos, un hegemón que sigue siéndolo, que redibuja sus prioridades, y ese redibujo va a definir el equilibrio internacional durante los próximos años. Es imposible no tener en cuenta cómo está redibujando Estados Unidos el equilibrio internacional, porque a partir de ahí los demás se van a mover. En un mundo que ya no se organiza en torno a una sola potencia, que lo hace de forma multipolar, en múltiples centros de influencia, sabemos que hay países que, sin ser superpotencias, juegan papeles decisivos en sus respectivos entornos. Tenemos a Turquía, tenemos a Israel como ejemplos claros, potencias regionales que han aprendido, en muchos casos porque venían de antiguo, a moverse combinando poder económico, diplomacia, poder militar, y cada uno con sus características. Hoy, estos minutos, en Pulso Geopolítico, vamos a analizar qué las hace tan determinantes y qué nos dicen sus estrategias en torno al equilibrio global y a sus aspiraciones. Lo tratamos ya con Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, también secretario general de la Asociación Española de Orientalistas. Jesús, bienvenido, un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Turquía, por empezar por la que fue Imperio Otomano, que tiene mucho de pozo, lleva décadas a las puertas de la Unión Europea, lo sabemos. No la ha cruzado. Está, o esa es la sensación que da desde fuera, dolida con Europa y va cambiando sus modus operandi y sus relaciones en todo su entorno regional. ¿Qué relación mantiene ahora mismo con Occidente en general, con la Unión Europea? ¿Seguimos siendo socios estratégicos? ¿Somos ya rivales? ¿Están buscando una influencia increscendo en su zona, olvidándose de nosotros? Interesante pregunta. Turquía, la República de Turquía, que es un nombre oficial desde hace pocos años, desde el final de la pandemia, realmente no ha cambiado su modus operandi. Todo esto lo llevaba dentro. Cuando Kemal Atatürk, hace 102 años, instauró la nueva República de Turquía entonces, realmente él intentaba acercarse más a Occidente, pero es que siempre ha habido un mundo oriental dentro del país, no en hecho, se encuentra a camino entre dos continentes, el europeo y el asiático, y eso determina mucho su manera de pensar. Es cierto que han intentado, lo han hecho su mejor posible, resoluciones en el Congreso, en su Parlamento, pero encontraban siempre un choque en las puertas. Con el cambio de régimen, por así decirlo, la llegada del AKP al poder a principios de este siglo, ese partido de raíces islamodemocráticas, por llamarlo así, un poco habría que explicarlo largamente, no tenemos suficiente tiempo hoy, ese partido ha intentado buscar alternativas, y una de las alternativas
ha sido mirar hacia adentro y la verdad que le ha salido muy bien la apuesta, porque vemos que de manera creciente, sobre todo desde la segunda década de este siglo XXI, Turquía ha sabido ganarse su respeto en el mundo. Es un país muy respetado no solamente en Asia Central, donde tienen el origen los pueblos túrquicos, sino, por ejemplo, en África. Es el país que más embajadas mantiene en África, el prestigio que tienen las líneas aéreas turcas. Es decir, una combinación de tecnología militar, soft power y respeto que realmente le han hecho ganar un puesto en parte del mundo, no en todo el mundo, porque claro, de cara a Occidente no todos miran con tan buenos ojos a la República de Turquía. Y hablando del sentido geoestratégico, no todos los países se llevan igual de bien con Turquía. Por ejemplo, Italia, que hace varias décadas se llevaba muy bien con Turquía, hoy en día no lo es tanto, porque Italia tiene una relación geoestratégica, por ejemplo, con el Estado de Israel, que hoy en día no es precisamente el mejor amigo de Turquía y que hace 30 años, como bien comentábamos en otras ocasiones, sí era el gran aliado geoestratégico de Turquía, España. España sí es hoy en día la gran apuesta geoestratégica de Turquía y viceversa. Es decir, nos hemos convertido en socios no solamente comerciales, como lo hemos sido creciendo en las últimas 4 décadas, sino que hemos llegado, y no solamente a participar en telenovelas, sino que realmente la relación de tipo geoestratégico y militar, en los contratos con Navantia, por ejemplo. Y acabamos de comprar aviones de entrenamiento, los aviones de entrenamiento que se cambian, el histórico que había en España es comprado a Turquía, es tecnología turca. Así es, en efecto. Y de hecho, no se puede ahora entender uno sin lo otro. Es decir, Turquía también son conscientes de que nos necesitaba. Es decir, ellos necesitaban dar un paso adelante. Y realmente, sin la ayuda del caso de Navantia o que nos vendiesen una serie de artefactos militares también en contraprestación, no se podría haber dado ese salto adelante que cada vez es mayor. Y de hecho, se ve en los acuerdos, por ejemplo, de Sharm el-Sheikh, que uno de los grandes beneficiados, desde mi punto de vista, es la República de Turquía. Unos acuerdos en los que, por cierto, mencionabas, Jesús, a Israel y esa colisión que, en cierto modo, hay en dos potencias regionales poderosísimas militarmente y que cada cual tiene un interés distinto. Dicen que Netanyahu no estuvo en la cumbre de Sharm el-Sheikh porque Erdogan amenazó con no ir, con no acudir si tenía que salir en la foto con Netanyahu. Eso demuestra que desde luego las cosas no son nada conciliadoras entre ambos líderes, entre ambos países, cuando en otros momentos sí lo fueron, en un pasado no tan lejano. Sí, es interesante que hables del contexto de potencias regionales, porque pueden parecer a los ojos de un occidental potencias regionales, pero realmente, por lo que comentaba de Turquía, son potencias mundiales. E Israel no se puede entender media seguridad del planeta, no solamente ciberseguridad, sin comprender la potencia que es Israel, un país que no llega a los 10 millones de habitantes y realmente tiene una gran potencia militar que puede alcanzar todo el planeta. Es cierto que lo que ha sucedido estos 2 años, las desgraciadas masacres, las matanzas que no tenían que haber tenido lugar de personas inocentes en la Franja de Gaza, porque realmente es cierto que hay un grupo terrorista, Hamas, el cual quiere destruir Israel. Y claro, Israel, como ellos veían como una amenaza a su seguridad y querían destruirlo, pero no han sabido jugar bien esa baza, pero en cambio ahí está el futuro. Bienvenido sea los acuerdos de paz. Yo desde mi punto de vista pienso que a la larga puede fracasar, espero que me equivoque, este acuerdo de paz por varias cuestiones, hablaré de alguna de ellas, pero realmente favorece porque ha hecho un momentum, una pausa en la guerra, ha logrado que vuelvan rehenes vivos a Israel, rehenes fallecidos para darles buena sepultura, y realmente es el principio de algo, pero desgraciadamente no se ha tenido en cuenta que es una zona en la cual hay un odio tribal tremendo entre diferentes partes. Por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que decía el enviado de paz de la ONU, el señor Barak, a la zona. He coincidido con muchas cosas con él, porque él, al viéndolo sobre el terreno, sabe
que muchas partes, todas las partes prácticamente, quieren ganar a ultranza al 100%. Y bien sabemos que cuando inicias un negocio es imposible que pienses en vender el 100% del stock, pero ellos piensan que pueden ganar a toda costa. Y ahí está el problema. Por ejemplo, la República de Turquía piensa que puede ganar. Y el problema del actual Israel quizás sea ese, que se ha orientalizado demasiado, ha perdido un poco esa raíz que tenía parte occidental, porque Israel es un buen enlace entre el mundo occidental y oriental. Yo veo como una fusión de ambos mundos, pero desgraciadamente se está orientalizando mucho y quizás pensaba que podía ganar. Pero ojo, Netanyahu es una persona muy cerebral. Yo no veo claro el fin de Netanyahu de aquí a mañana. De hecho, a pesar de que ha cometido errores, a pesar de que muchos dicen que está en un callejón sin salida, no sabemos el futuro y quizás su futuro pase con un enfrentamiento con la República de Turquía en un escenario regional. Claro, porque has mencionado precisamente Hamás como elemento perturbador de alcanzar una paz en todo esto, y Hamás tiene una relación, no sé si lo correcto es decir privilegiada, con Ankara. Entonces, ahí es otro elemento, no solo es una rivalidad pura por tener más preponderancia en la zona, sino que hay un enfrentamiento, un motivo de enfrentamiento directo, Hamás y la relación con el régimen de Erdogan. Ahí es porque, claro, si eres amigo o das benevolencia, al caso de Turquía, hacia Hamás, un grupo que es terrorista, no solamente desde la visión de Israel, yo por ejemplo lo contemplo como un grupo terrorista porque ellos quieren exterminar a Israel. No son todos los palestinos, gracias a Dios, pero sí es un grupo en el cual mayoritariamente hay unos palestinos que quieren destruir a Israel. Y claro, si tú le das benevolencia, les das Puerto Franco en tu país, y entonces, claro, te conviertes en enemigo de quienes son enemigos de estos individuos. Un poco como lo del amigo de mi amigo es enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Y es lo que está sucediendo. Entonces, si eso sigue así, quizás a la larga haya un enfrentamiento entre Israel y Turquía en un escenario regional. Es evidente que Turquía ha sido capaz de hacerse muy relevante aprovechando otro conflicto que hay sobre la mesa, que es el de la guerra de Ucrania. Ha capitalizado esa posición, ¿no?, ese corredor energético hacia Europa, que incluso además otras circunstancias geopolíticas como las que llegan del Cáucaso y ese acuerdo de paz también de Trump, en este caso para el corredor de Zangezur, que permite que Azerbaiyán lleve su petróleo por territorio armenio hacia Turquía, hace que geoeconómicamente, incluso, no solo geopolíticamente, la relevancia de Turquía sea cada vez mayor. Es cabeza de los pueblos túrquicos, se lleva muy bien con esos pueblos, pero es que consigue además ser relevante para Occidente en materia energética. Sí, eso es muy interesante, el caso de la guerra ruso-ucraniana, porque Turquía, a pesar de tener tantos activos económicos, tanto con la Federación Rusa como Ucrania, tantos turistas, una media de 2 millones por año de turistas rusos en suelo turco, un número cercano de ucranianos, ha sabido muy bien ponerse del lado en las ventas de drones, sobre todo, más material militar, pero drones, los famosos drones Bayraktar, fabricados en el corazón de Anatolia, y que uno de los CEOs de la compañía es el yerno de Erdogan, es decir, fundador de la fábrica, casado con la hija. Todo queda en casa. Algo así. Entonces, ahí Turquía ha jugado muy bien las cartas, ha sabido hacerlo bien. Aparte, que es que históricamente, antes de esto, no debemos olvidar que Turquía ya fue aliada en el plano militar de los aliados en alrededor de mitad del siglo XIX, en 1850, con la guerra de Ucrania, que estaba del lado de los imperios británico y francés y en contra del imperio ruso zarista. ¿Por qué? Porque Rusia, a lo largo de la historia, es un enemigo natural por varias cuestiones del territorio en el punto geoestratégico, por geografía, que se encuentra Turquía. Entonces, eso es importante. Otro país que quiero sacar a colación, porque es un país que, para mi punto de vista, está jugando muy bien sus cartas y puede ser clave en una estrategia de paz a medio y largo plazo, es la República de Azerbaiyán en el Cáucaso Sur. ¿Por qué? Es un pueblo túrquico, hablan la misma lengua con un deje parecido, como un canario y un español de la península, vendría a ser la diferencia en cuanto a su deje del turco. Pero a pesar de que la República de Azerbaiyán es un amigo incondicional de la República de Turquía, también es un amigo incondicional del Estado de Israel. De hecho, más del 80% de
los materiales de hidrocarburos que gasta el Estado de Israel vienen de Azerbaiyán. O sea que Aliyev se ha movido bien. Aliyev ha sabido jugar muy bien las cartas. Otro país con no mucha población, pero que está jugando bien las cartas. Curiosamente, estamos hablando aquí con países pequeños, de poca población, pero que realmente el caso de Qatar, un país que, a pesar de tener muy poca población, está jugando muy bien sus cartas geoestratégicas y, de hecho, es uno de los grandes ganadores del proceso de paz y todo lo que está sucediendo actualmente. Uh-huh. Es evidente, si me permites volver a Turquía, que ese haber sido imperio otomano durante mucho tiempo lo tienen en el ADN a la hora de querer influir. Ese sustrato, ese neo-otomanismo que dicen algunos, se ha volcado mucho, por ejemplo, en África. Tiene una expansión, tiene bases en Somalia, que es un país complicado, pero sin embargo ellos son capaces de tenerlo como cabeza de puente. Y ese papel, esa apuesta por un territorio como es el africano, con riqueza, esa apuesta por llevarse bien con Occidente, pero también con los pueblos túrquicos, ¿va a hacer que prepondere Turquía sobre otras de la zona que lo están haciendo bien? ¿O va a haber enfrentamiento, por ejemplo, a cuenta de rivalidades en Siria, un territorio importante en la zona que ahora mismo está tranquilo, pero que puede que no lo esté siempre? ¿Hacia qué te decantas tú? Otra interesante pregunta. En el escenario del Sahel, en efecto, y de África, el caso de Libia, norte del Magreb, y el Sahel, para mí, uno de las potencias que mejor lo está jugando en estos momentos es la República de Turquía. ¿Por qué? Tiene una falange allí y están haciendo bien el trabajo. Cualquiera que haya conocido, tratado bien con los turcos, saben que la figura del vago no existe en Turquía. Son gente muy trabajadora, un pacto con ellos es trabajo, son gente muy diestra para el trabajo militar y cuando se meten en una operación no hay el problema que tienen, por ejemplo, los rusos, que le dan a las cogorzas, el vodka, nosotros lo sabemos, hay que hablar claramente. Eso no son los turcos. Los turcos son gente que una misión la cumplen bien. Y realmente, con pocos efectivos militares en comparación con el Afrika Korps de los rusos, están llevándolo mejor, porque mientras los rusos pierden territorio, donde se meten esas falanges turcas en el territorio del Sahel, sí ganan. Con lo cual es un gran socio geoestratégico de cara al futuro del Sahel. Otra cuestión, que ahí estoy de acuerdo, es el talón de Aquiles de Siria. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo creo realmente, donde puede surgir el potencial choque futuro en tierra firme, si no marítimo, en el caso del Mediterráneo Oriental, entre la República de Turquía y el Estado de Israel. ¿Por qué? Por todo este interés también geoestratégico que tiene de territorios en Siria. Recordamos que el Estado de Israel ha avanzado su territorio en los altos de más allá de los altos del Golán, está protegiendo a diversas etnias, drusos, cristianos, cosa que, al contrario, los turcos están apoyando facciones contrarias, más próximas al gobierno y más próximas a la idea de los hermanos musulmanes, que no casa muy bien con el actual Estado de Israel. Digo el actual Estado porque otra cosa es cómo fue Israel en el pasado. Recordemos que Israel en sus 3 primeras guerras, la de independencia, la del 67 y la del 73, fue atacado a traición por coalición de árabes y supo vencer. Otra cosa, y ahí es donde cambió, desde mi punto de vista, el alma de Israel, a partir de meterse en la guerra del Líbano. Ahí ya tomó la ofensiva a Israel y algo ha cambiado en su alma. Quizás para que Israel se gane la alma de los occidentales, tendría que volver a ese sustrato anterior de los kibutzim, de esas primeras décadas de existencia del Estado de Israel, porque hoy en día lo que ha sucedido en Gaza es una matanza. Yo ya no entro en otras valoraciones, pero realmente bienvenido, a pesar de sus fallos, del proceso de paz, porque ha logrado frenar eso, ha hecho un parón. Y por lo menos han vuelto rehenes a casa. Eso sí, ya vemos lo que está haciendo Hamas, que matando a árabes. Está matando, por ejemplo, a gente del clan Tarabin. Tarabin es una antigua tribu de la zona del Negev y de la península del Sinaí, a la cual Hamas odia, y son árabes. Es tremendo, es que es verdaderamente complicado, por eso los orientalistas tenéis ahí un papel pedagógico que desarrollar, porque uno lo ve en términos
simplificados occidentales, este contra el otro, y no se da cuenta de que incluso en zonas que uno piensa que son homogéneas, lo que hay son lealtades seculares que, pues como pasaba cuando hablábamos del Irak, que fue invadido por Estados Unidos, que decías, no, pero es que una cosa es el partido Baas y luego otra cosa es la tribu a la que pertenece Saddam Hussein y luego las otras muchas tribus que hay. Eso habría que entenderlo mejor, tendríamos que entenderlo mejor para comprender dónde están los equilibrios y dónde están los posibles aliados, ¿no? Así es, ese elemento tribal, como digo, es uno de los grandes fallos del proceso de paz que, aunque a mucha gente no le guste, bienvenido por parte del 47 presidente Donald John Trump, un hombre que no crea muchas simpatías en Occidente, en España menos, pero él, quizás en su deseo de querer pasar la historia como gran pacificador, realmente cree en ese proceso y por lo menos lo ha puesto sobre la mesa y ha logrado hacer un parón. Pero claro, esos odios africanos, por decir, los odios orientales, tribales, existen. Y ahí está uno de los fallos. Por ejemplo, por primera vez, ¿qué cambio hemos notado? Que la primera vez que vemos soldados americanos sobre suelo de Tierra Santa. Nunca había pasado en las guerras anteriores de Oriente Medio, en las intifadas, pero hay de momento varios centenares de soldados americanos en la zona de Gaza. ¿Qué puede suceder? Que sean atacados por Hamás, que hayan víctimas. Volvemos a una situación como la de Afganistán y la de Irak. Eso es uno de los errores de haber hecho el pacto, no haber tenido en cuenta a los jefes tribales de la zona, a las diferentes tribus. Debería que haber sido un pacto más tribal entre varios países árabes, haberles preguntado, pero claro, a Donald John Trump le gustan mucho las órdenes ejecutivas. Ese es un gran error suyo. Es un hombre que sabe lo que quiere, es un gran hombre de negocios, un hombre inteligente, pero piensa mucho como hombre de negocios e intenta actuar de acuerdo a sus planes. Tenía que haber escuchado más a los líderes locales, pero ya digo, bienvenido el plan, pero me temo que, y se está viendo lo que está haciendo Hamás con esas decenas de miembros del clan Tarabin, que posiblemente continúen las masacres, pero no por parte de Israel, por parte de Hamás, que, lo digo, son asesinos y es un grupo terrorista. De momento ha dicho que quiere que se desarme, que lo va a desarmar él a la fuerza, incluso con violencia, lo que no sé es la capacidad, porque evidentemente si alguien tan competente como las fuerzas militares de Israel, que conocen la zona, que llevan entrando en Líbano, en distintos conflictos desde hace mucho tiempo, no han sido capaces de terminar del todo, pues parece difícil que ese avispero pueda organizarlo Donald Trump. Pero bueno, veremos, hay que dar tiempo. Por otro lado, Jesús, en un mundo tan multipolar como este, donde están cambiando las alianzas continuamente, yo me planteo, ¿tiene futuro retomar esos acuerdos de Abraham? Donde Israel acercaba posturas con países islámicos, donde teníamos encauzada ya la relación con Arabia Saudí, que todavía no estaba en ello, pero que iba en proceso. ¿Tiene sentido ese tipo de colaboración? Porque al final los que están ahí son rivales al final de, por ejemplo, de una gran potencia de la zona como Turquía. O sea, Turquía, que tiene ese punto más islamista, que tiene esa cercanía a Hamás, ¿va a permitir que otros países de la zona, como fue Marruecos en su momento, como fueron otros países, firmen acuerdos con Israel normalizando las relaciones de la zona? ¿O se dinamitará de alguna manera? Yo estoy de acuerdo que se retomen los acuerdos de Abraham, que se retomen acuerdos de paz del pasado. Recordemos los viejos tiempos del Hotel Princesa, los acuerdos de Oslo posteriores. Los premios Nobel. Sí, los premios Nobel son tiempos de esperanza y realmente mucho bueno había en aquella época. El hecho de que no se ha puesto en el plan y tenía que haberse puesto la existencia de dos estados, eso es clave para que desaparezcan la mitad de los problemas. La otra mitad de los problemas es esa violencia intestina y los odios tribales africanos que decíamos. Pero realmente el que existiesen dos estados sería un buen punto de partida, pero claro, no podría ser un estado que estuviese controlado por Hamás. Tendría que estar... Claro, eso está en la cuarta fase, fase del plan, pero que es la fase menos concreta, la fase más difusa en su planteamiento y que sí que habla de las discusiones para un Estado palestino, evidentemente proscrito Hamás y cualquier cosa parecida, lógicamente, ¿no? No hemos sacado hasta ahora, y me parece que es muy triste, pero muy lógico, no hemos sacado hasta ahora para nada a la Unión Europea. Vamos a ver, la Unión Europea es un gran soft power. La Unión Europea tiene mucho que decir en el mundo. Por fortuna hemos visto que la guerra ruso-ucraniana y la amenaza de la Federación Rusa actual, comandada por Vladimirovich Putin, ha hecho poner juntos
que no se lo esperaba la misma Federación Rusa, a muchos países europeos. Hay ciertas disensiones. A la larga, si Europa sabe crear una Eurofor muy fuerte, en hacer una política de exteriores común, un banco central común, realmente se puede convertir en una gran superpotencia. Algo que no le interesa a algunos actores regionales. ¿Quién sabe si en el 2050 no sea una Turquía menos islámica o más demócrata parte de la Unión Europea entonces? Entonces sería una justicia poética, por así decirlo. Pero realmente, en el Tratado de Lisboa están las raíces cristianas de Europa. Ahí está. ¿Quién sabe si en el futuro hay una Turquía diferente? Lo que pasa es que, claro, Turquía pasó de ser un califato islámico a ser una república secular, una república laica, y lo que es el AKP y toda su forma de entender la Turquía moderna es una reislamización. Eso parece bastante negativo a la hora de entender una conexión con el resto de Europa. Pero tiene una ventaja Turquía. Turquía, realmente ellos, dentro de esa mayoría suní, dentro de los musulmanes del país, estamos hablando más del 90% de la población es musulmana, pero solamente aproximadamente 2/3 es suní. Pero son sunís de la rama hanefí. Dentro de las escuelas de la Suna, curiosamente, siendo la más antigua, la más medieval, es la más liberal, la más tolerante. Es la misma que están en los pueblos musulmanes de Asia Central. Y curiosamente, eso es un gran punto de salida. Lo que pasa que, claro, esa tendencia que tiene Erdogan, criado en escuelas coránicas, de apoyar a los hermanos musulmanes, ahí está el quid de la cuestión. O de encerrar a sus rivales políticos porque presuntamente no tienen el título oficial de sus estudios. O sea, que lo que está haciendo con Imamoglu, por lo menos desde fuera, llama mucho la atención. Parece difícil homologar esta Turquía a la Turquía que hemos conocido desde Atatürk, un país plenamente democrático. No sé, desde el golpe del 16, desde la ampliación de los poderes presidenciales, tiene todo pinta de una deriva autoritaria o relativamente encauzada hacia una autocracia escondida, como discreta. Sí, esa deriva autoritaria es interesante porque un culto a la personalidad o a la gran figura autoritaria, ya decía que en la sociedad turca, como buenos militares, todo es piramidal. El sargento no cuestiona al alférez no cuestiona al teniente, y etcétera. Es decir, la autoridad es muy respetada en Turquía. Es uno de los países, por ejemplo, en los cuales las instituciones públicas están entre las más respetadas del mundo de cara a sus connacionales a la hora de hacer opiniones públicas. Pero, claro, eso pesa mucho, eso choca con el concepto occidental no autoritario, y al mismo tiempo que ahí veo yo un error. No tenía que haberse encarcelado a los opositores, tenía que haber dejado el libre albedrío, porque nadie es eterno. ¿Quién sabe si, porque es cierto que partía de unas encuestas que decían que podrían no haber sacado la mayoría absoluta, en esa combinación con el MHP, que es el partido de extrema derecha, que es el gran aliado de Erdogan, porque Erdogan tiene el AKP alrededor de un 35, un 39%, pero con ese partido estamos hablando de un 15-17%, el partido de extrema derecha, el MHP, que es clave para esa coalición nacional que tienen, son dos grandes partidos. Y realmente, si no hubiesen hecho lo que han hecho, no estuviera la sociedad turca tan polarizada, porque claro, en este momento no está claro si esto ha convenido realmente a que en el futuro... Igual ha hecho un efecto contrario. Justo. Desde luego nos vamos a quedar, Jesús, con varias de las cuestiones que te hemos escuchado, entre ellas esa rivalidad geopolítica que va a haber a futuro, que probablemente va a haber a futuro, veremos cómo se desencadena o no entre Israel y Turquía. Somos conscientes también de la posición de Turquía y por deriva de España respecto de Turquía, y es una zona del mundo apasionante, fundamental, y que tenemos que entender bien si queremos entender lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar también a futuro. Jesús Gil Fonsanta, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo estos minutos, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, otro fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Hemos reflexionado, les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada y hemos profundizado en una zona apasionante del mundo en el ámbito geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y hasta mañana. Mañana más, que volverá Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía os desea ¡Feliz Navidad! ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. En el colegio yo era un bicho raro con el pelo mitad negro, mitad blanco. No tenía amigos, nadie me hablaba. Lo cierto es que tampoco me importaba. Descubre a Cruella de Vil en 101 Dálmatas. Entradas en laestacion.com. ¿Eres un profesional del sector sanitario? Llega Gaceta de Salud, la nueva revista especializada con lo último en actualidad, innovación, pacientes, regulación, laboratorios, especialidades, hospitales y mucho más. Suscríbete gratis en gacetadesalud.com y elige tu formato. Edición web con las últimas noticias, revista mensual con envío a domicilio o edición PDF en tu dirección de email. Con el respaldo de Editorial Ecoprensa, calidad y seriedad informativa garantizada. Gaceta de Salud, conectando ciencia, empresas y personas. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. En un momento en el que la seguridad europea atraviesa uno de sus mayores desafíos desde el fin de la Guerra Fría, NB8, un foro que reúne a los países nórdicos y bálticos, gana protagonismo. Es una herramienta más de las muchas que se están poniendo sobre la mesa. La invasión rusa de Ucrania, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, las crecientes amenazas híbridas en la región, se están convirtiendo a grupos como este en claves para la estabilidad del continente. Conocer su papel, sus limitaciones, sus perspectivas resulta hoy más necesario que nunca, y más en esta jornada con las noticias que tenemos. Para eso, hablamos ya con Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. El placer, como siempre, es mío, Rafa. Un poco por contextualizar, y aunque podamos centrarnos posteriormente también incluso en la actualidad, ¿qué es exactamente NB8? ¿Quiénes lo integran o qué focos lo integran? Fíjate que no se escucha mucho en la prensa general, se desconoce, pero es un grupo particularmente fuerte e importante. El NB8, como bien lo dice, son los países nórdicos, 5 de ellos, y los 3 países bálticos. Ha sido clave en la integración económica, rápida integración económica y mejora del ingreso medio de los 3 países bálticos que se incorporaron después del 91 a lo que es Europa y después a la Unión Europea. Estamos hablando de Estonia, Lituania y Letonia. Y sucede que estos países también son los que tienen una frontera común con Rusia, igual que Ucrania, de 2.555 kilómetros, y de alguna manera son los más vulnerables a ataques. Tradicionalmente lo ha sido Ucrania. Todas las invasiones entraron por los grandes prados ucranianos. Es la región para acceder realmente hacia lo que ahora es Rusia. Lo vimos con Napoleón, lo vimos con Hitler. Efectivamente. Pero la historia, como tú bien apuntas, también en el siglo XVIII, el siglo XVII, con esa Suecia, que era en aquel momento una potencia bélica importante, al final tienen mucha experiencia en luchar contra Rusia y en enfrentarse. En esos ámbitos increíblemente complejos, ¿no? Por las características. Y luego en estos 3 países hay una visión, digamos, una polarización, porque igual que Ucrania, hay poblaciones rusas muy grandes, claro, y se habla el ruso.
Y estos, algunos están o muy identificados con Rusia y les gustaría otra vez, si no volver a regresar a Rusia, al menos que hubiera una clara interacción, y otros que son todo lo contrario, que lo ven como una amenaza, como un riesgo. Y estas fuerzas, primero, han hecho una gran diferencia. Los 5 países nórdicos, además de ser muy ricos, también son muy vulnerables porque se encuentran en la región geopolítica, una de las más complejas del mundo actual y la que en el futuro lo va a hacer, que es precisamente todo el mar del Ártico, que se está derritiendo. Por eso el tema de Groenlandia es tan importante como esta frontera que tienen en el mar de Barentszijn, precisamente con Rusia. Es que se puede explicar a los oyentes, si no tienen en su cabeza el mapa, Helsinki está a 250 kilómetros de San Petersburgo en línea recta. Cuando se hiela ese golfo de Finlandia, se puede ir andando y es la distancia que hay entre Madrid y Albacete. Así están Qué buen ejemplo. Al lado. Qué buen ejemplo, porque eso da perspectiva de la cercanía y de la amenaza. Y tienes obviamente a San Petersburgo, ¿no? Y a las capacidades militares en toda esa región. Y luego los barcos militares no salen por Crimea, la mayor parte salen por el Mar del Norte. Por eso es esta zona clave en la que ha insistido tantísimo Trump, por ejemplo, en la que ha querido inclusive comprar el territorio que es de Dinamarca. O cogerlo por la fuerza. O cogerlo por la fuerza, o lo ha insinuado, ¿no? Pero te habla precisamente de lo estratégico que es ahora y que va a ser no nada más como ruta comercial, sino como ruta militar. Es un tapón geopolítico frente a Rusia e incluso frente a China, sí, que está mucho más lejos, pero si viniera a través de Rusia por ahí. Y bueno, primero los incorporaron a la Unión Europea, ahora tienen estándares de vida y calidad de vida no del mismo tamaño que los países nórdicos, que son los más altos de toda Europa, pero sí bastante alto, muy superior a todos los otros países que se han venido incorporando en años más recientes. Y ese tema que primero fue económico y político para participar, ahora se está volviendo en un tema de carácter militar. Probablemente por el 22. Por el 22 y por el miedo que tienen, como tuvo en su momento Ucrania, a una potencial invasión y el riesgo que esto representa. Y más porque saben que esa región es una región súper caliente en términos geopolíticos y militares. Es como Taiwán y posiblemente será más importante en los próximos años conforme esa zona se vuelva más transitable para otro tipo de buques, no nada más comerciales, sino militares con otro tipo de características. Los submarinos nucleares ni se diga, ahí están. Los importantes submarinos nucleares rusos, ahí está su base, de ahí se mueven, de ahí salen. La flota de rompehielos nucleares, que está muy avanzada, mucho más la rusa que la del resto del mundo, que no han apostado igual. Así es, efectivamente. Hoy les comentaba yo a mis alumnos en la Universidad Francisco de Vitoria estos análisis comparativos entre qué es realmente China, qué es realmente la Unión Europea en términos geopolíticos y militares. Y si ponemos que Estados Unidos es un 10, porque es por mucho el que más tiene, Rusia es como un 8, 5, 9, y en lo nuclear y más misiles de largo alcance, él es el 10 y Estados Unidos es el 9. Sí. China, muy bien, un desarrollo muy importante y demás, pero estará entre un 5 y un 6. Todavía un camino muy largo. Pero en Europa estamos en un 2. Sí. En armamento militar y en aviación, tal vez somos un 8, 8 y medio, porque tal vez la Armada, en combinación de aviones de caza y de combate, tal vez puede ser que sea la más importante del mundo o seguida de la más importante del mundo, superior a la rusa. Pero cuando la guerra se escala a misiles de mediano y largo alcance y ojivas nucleares, ahí el cambio es brutal. Y esto ha hecho que con los recursos de los países nórdicos y esta alianza con los bálticos, este grupo se haya vuelto muy, muy importante. De hecho, son los que han impulsado las sanciones a Rusia, son los que han impulsado los apoyos. Solo estos países le han metido $26 mil millones en armamento, en apoyos económicos. Y eso habla de compromisos directos, ¿no? Porque ven este riesgo o esta amenaza. Por ceñirnos un poco también a las cosas que suceden, teniendo en cuenta el incidente reciente de los drones rusos en Polonia, que no es parte de NB8, pero que está en la zona, evidentemente, es fronteriza
con ese subsidiario de Rusia que es Bielorrusia. ¿Qué papel puede jugar, por ejemplo, NB8 en la coordinación de respuestas regionales? Porque al final es colectivo, es potencia, es agrupación. Ha sido muy importante, tanto que dos países, Finlandia y Suecia, que no eran parte de la OTAN, se volvieron parte de la OTAN por este acuerdo institucionalizado. Habían querido mantenerse en una posición más de medianía, de imparcialidad, pero esto ha llevado a eso. Y Polonia es el otro país también con un factor de riesgo enorme y que, bueno, pues como bien lo comentaste, como pasa por Ucrania, también las invasiones han sido por lo que antes era Prusia, claro, y esa región. Entonces una región de mucho riesgo. Lo que estamos viendo aquí es un error, y no, ni siquiera es un error táctico, es el sistema americano operando bien en Ucrania que permitió que estos drones que iban a caer en Kiev se siguieran de largo. O sea, que tú crees que verdaderamente es un error técnico. No, me refiero, o sea, provocado a lo mejor por el sistema de defensa americano, pero quiero decir, una falla técnica. Efectivamente. ¿No crees que sea...? Yo es que le daba vueltas, sí, y especulaba con la posibilidad de que fuera esa estrategia que tiene el Kremlin de empujar las líneas rojas, de apretar un poquito, mando unos cuantos así despistado, a ver si la OTAN responde, a ver si la Unión Europea responde, a ver hasta dónde puedo empujar. Es una muy buena reflexión porque también es factible, también es posible, es un escenario también factible. Pero en estos momentos lo que le interesa a Rusia y que de la última vez que estuvimos conversando ha sabido sobrevivir estas 2 semanas, inclusive yendo con Xi Jinping, y no hay sanciones económicas, ni hay acciones, ni hay discursos muy agresivos con Rusia después de que se pasó el ultimátum y no cumplió. Entonces lo que tiene que ahorita es, como decíamos, ganar tiempo. Claro. Entonces todo lo que sea provocar no le ayuda, porque lo que necesita es llegar acerca del invierno habiendo consolidado las regiones que geopolíticamente, económicamente y militarmente le interesan. Y aquí lo que pasó es eso. Además, la trayectoria, se ven algunos documentos que vi, es bastante errática. Son estos domos geomagnéticos eléctricos que atontan a los drones, claro, que los hacen que no se coordinen bien, que se sigan, y acabaron explotando en territorio polaco. Esto, al revés, le sirve a la OTAN, porque en un dado caso extremo que no va a suceder, podría verse como una incursión militar o un ataque militar a un miembro de la OTAN, y todos los demás tendrían que responder. De momento ha apelado al artículo 4, que es el previo, exacto, a la ayuda, es el de vamos a sentarnos a ver esto, todos juntos. A pedir responsabilidades. Exacto. De momento no es el 5, que el 5 es el de la ayuda mutua. Exacto. Pero bueno, es serio, por lo menos diplomáticamente es serio. Diplomáticamente es de tensión, de decir, yo quiero respuestas para explicar esto. Y eso lo va a aprovechar muy bien Occidente, y lo va a aprovechar también bien la Unión Europea. Entonces, de alguna manera creo que le va a servir en impulsar la agenda, ¿no? Yo sé que no eres adivino, yo siempre lo digo cuando pregunto una cosa así, pero es que hay que mojarse también. En principio descartamos que haya una invasión abierta de Rusia a ningún país occidental, hoy por hoy, bueno, occidental, de bloque occidental, nos entendemos. Pero si lo hubiera, ¿Polonia o países bálticos? Uf, Es una apuesta, porque al final nadie sabe lo que está en la cabeza de Putin, pero sí sabemos lo que nos parece más lógico para él y lo que tendríamos que reforzar los demás. Hay que entender que Rusia es muy fuerte en 2 ámbitos. En este que está peleando, de la guerra de trinchera con soldado, metralleta y apoyo con artillería tanques, convencional. Efectivamente, muy fuertes, con más 2 millones de soldados potenciales, ¿no? Metralletas, munición, etcétera, y en misiles de mediano y largo alcance, y número 1 en armamento nuclear. Armando Jiménez de San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Siempre es un placer aprender contigo. Muchas gracias. El placer siempre es mío. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje. ¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines! ¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. En Gran Hotel Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés, servido junto a una torre de mini sándwiches, repostería casera y scones, servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Bosque de Matasnos produce vinos únicos nacidos de la escasez y la excelencia. Estas fiestas regala el lujo auténtico de un vino sostenible y diferente. Visítanos en bosquedematasnos.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. A continuación.